Bienvenido una vez más a ya esta última clase sobre apologética científica. Ya hoy terminamos nuestra última clase y nuestra segunda en cuanto al tema de la evolución. Bien, entonces vamos a comenzar con el experimento que les prometí, ¿no? Ya hicimos parte del experimento. Recuerdan esto que está aquí que les enseñé, ¿verdad? Algunos le decimos tubos, ¿verdad? A otros le dicen pipa, ¿ok? Porque es wake up. La cual voy a insertar, como lo hice en el video pasado, ¿verdad? En esta pieza que está acá. Ese es un disco con un orificio también, que permite incrustar esto aquí a presión. Y sigue, pues, permitiendo el paso del aire, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos dicho que si yo tengo este disco que está acá, fíjense, un disco que está acá, ¿verdad? Tiene un eje en el centro, sí, para que encaje aquí, ¿ok? Para poderlo guiar acá, ¿está bien? Si yo quiero mantener el disco en este dispositivo, ¿verdad? Para que no caiga, no hay ninguna pega, no hay nada, ¿ok? Si yo quiero mantener este disco allí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya dijimos que había que succionar, ¿verdad? Inhalar, succionar en este caso. Sería lógico pensar que si soplo, el disco se va a mantener adherido a la pieza aquí, al dispositivo. Sería ilógico, ¿verdad? Pensar que si yo pongo el disco aquí y soplo, el disco se va a quedar pegado, ¿verdad? Es ilógico. Pero lo voy a hacer por si acaso alguno tiene esa duda, ¿ok? Vamos a hacerlo. Ok, quedamos en eso el video pasado. Bien, ¿y qué pasó? Sería lo que los que tienen dudas tienen razón. Ahí soplé más duro. Ok, entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? ¿Qué quiero demostrar con esto? Si soplo, si succiono o soplo, el disco se mantiene en la posición, se mantiene adherido, ¿ok? A esto le llamamos el principio de Bernoulli. De Bernoulli, ¿ok? Se llama el principio de Bernoulli. Y ese principio es el mismo principio que nos permite explicar por qué un avión, un objeto mucho más pesado, ¿verdad?, que el aire, de acero, que pueden pesar las toneladas que sean, puede pues levantarse en vuelo. Ese es el principio de Bernoulli, donde el lugar donde sopla el aire, en ese lugar hay menos presión. Donde el aire tiene más velocidad, hay menos presión. Esto nos permite explicar toda una serie de fenómenos, inclusive el viento que conocemos, pues cuando baja la presión, ¿verdad? Hay mucho viento. Fenómenos meteorológicos, pues como esos, son explicados a través de este principio de Bernoulli, el principio de capilaridad, por el cual funcionaban, antes los autos de antes que tenían carburador, que usaban carburador, y otros principios más, ¿verdad? Bien, entonces hay cosas que nos parecen lógicas, pero hay que comprobarlas. Eso es lo que quiero yo ilustrar con este experimento. Eso es lo que quería ilustrar. Hay cosas que nos parecen razonables. No es que, claro, ¿qué es lo que tendría yo que tener para poder disparar esto? Tendría que tener un tubo, así como cuando yo meto cualquier cosita aquí, tendría yo que tener un cañón, una especie de cañón de cubierta que permita concentrar el aire y así esto pueda salir disparado, ¿ok? Por supuesto que eso no contradice la experiencia que tenemos cuando disparamos un objeto a través de un cañón. Pero en este caso, fíjense que la disposición es diferente porque ya no hay esa cubierta, ya no hay esa cobertura, pues envoltura que permite concentrar el aire y empujar el objeto. ¿Okay? En este caso, no hay eso. Entonces, por eso no sale disparado. Ese es el principio entonces de Bernoulli, y lo que quiero ilustrar, como dije antes, es que no todo lo que parece ser razonable es verdad.
¿Está bien? Las cosas requieren que las probemos. La ciencia consiste en que nosotros comprobemos la verdad de una hipótesis. Entonces, no todas las hipótesis, aunque parezcan muy razonables, son verdad. Yo debo comprobar. Y eso es lo que no ha permitido nunca, o sí lo ha permitido en cierto modo, pero se ha desvirtuado el efecto pues, de ese experimento, que sería en este caso, como lo dije en el video anterior, los registros fósiles. Los registros fósiles son una especie de experimentación, si así lo queremos, pero esa experimentación nunca ha dado crédito, nunca ha evidenciado de que haya habido una evolución paulatina, de que, o sea, se imaginan la cantidad de fósiles diferentes que hubieran si hubiera habido una evolución paulatina, como supone la teoría del darwinismo. Muy bonita, muy seductora la mente humana, el razonamiento humano, como lo que hicimos ahorita, pero no es verdad. No es verdad, comprobado científicamente que no es verdad. Solamente algunos científicos religiosos de su dogma pues, evolucionista, religiosos de sus doctrinas evolucionistas, recalcitrantes, peor que los religiosos estos que tenemos hoy en día en muchas iglesias, que se oponen a cualquier cambio, a cualquier idea, ideología que esté dentro de la Biblia, por cierto. No es que estamos inventando cosas, se oponen a la misma Biblia, como los fariseos se oponían a los mandamientos de la Biblia, rechazaban el documento bíblico como era la ley de Moisés, la rechazaban por ellos imponer su costumbre. Así son estos religiosos también del evolucionismo. No se les puede contradecir porque, bueno, peor es que la Inquisición. Peor es que la Inquisición cuando se les contradice. Como ya lo hemos visto, como el caso del señor Jay Gould y el señor Eldredge, además el señor Francis Crick, cómo fueron pues vilipendiados, fueron señalados de creacionistas, de apoyar, de saltar en la baranda pues y pasarse al bando de los creacionistas, ¿no? Por ello decir que no había pruebas de una evolución como tal dentro de los registros fósiles que se han encontrado. Entonces, lo que he querido decir con este experimento es eso, pues no todo lo que es razonable, no todo lo que parezca razonable. Si yo pongo, por ejemplo, esta pelota aquí, y yo prendo este aparato, este artefacto aquí, este secador, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir disparada la pelota y se va a perder por alguna parte de la habitación. Bueno, eso lo probamos aquí con esto, pues lo probamos. Hacemos la prueba. Hacemos la prueba aquí. Si le pongo más velocidad, entonces no todo lo que nos parece razonable, todo lo que seduce la razón, es verdad, tiene que ser comprobado experimentalmente. Y la teoría evolucionista de Darwin pues no ha permitido o simplemente se ha negado a reconocer los hechos, las evidencias, como refutante de toda esa muy bonita, muy estilizada, discurrida sucesión de razonamiento. No es verdad, no es correcto, no tiene evidencia científica. Así que no es que estamos negando porque somos de un grupo religioso, para nada. Simplemente no es ciencia. Entonces, otra cosa que voy a hablar aquí, que quiero compartir con ustedes, es acerca de este tema del continuismo. ¿Ok? El continuismo está expresado bíblicamente. Es un principio, vamos a decirlo así, en que se basa la mayoría de los científicos a la hora de analizar y, digamos, evaluar cómo ha sido pues la historia del mismo hombre, de la historia sobre la Tierra y la historia pues de la Tierra como tal, pues de nuestro planeta. Entonces, ese continuismo se basa en que la Tierra, pues como la evolución misma sí lo sostiene, la Tierra, los animales, etcétera,
han ido cambiando paulatinamente. Los cambios que han habido en la topografía, en la geografía de nuestro planeta, la separación de los continentes, todo eso ha sido un efecto continuo, no ha sido algo de repente. Es como lo que decíamos pues de los fósiles. No hay registros fósiles de ninguna especie que tengan pues esa gradualidad, ese continuismo de ir variando la especie, de ir acomodándose morfológicamente hasta alcanzar lo que esa especie fue en un tiempo o lo que es hoy en día. No hay una jirafa que usted va a encontrar un esqueleto de jirafa con un cuello mediano. No hay ese tipo de fósil que usted va a encontrar para decir que una jirafa evolucionó, como decíamos en el video anterior, ¿no? Que evolucionó y el cuello de la jirafa fue creciendo. No han encontrado nunca una jirafa con un cuello mediano. Eso es falso. Eso es que contradice completamente, pues, esa teoría continuista. Entonces, ese mismo principio, esa visión continuista, también se le aplica a la misma Tierra. Entonces, según ellos, según estos científicos, pues, y según pues muchos antes también pensábamos que era así. Nos dejamos seducir por este razonamiento muy lindo, muy discurrido, muy agradable, muy convencional, pues, ¿no? Era muy apropiado, digamos, para lo que nosotros queremos idealizar. Queremos que las cosas sean continuas y sean pasivas y sean muy tranquilas y no haya cambios bruscos. Esa es nuestra mentalidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Que hemos nosotros heredado, pues, de lo que nosotros como seres humanos hemos pensado de lo que vemos en la Tierra, porque bueno, algunos hemos vivido tantos años aquí en esta Tierra, y bueno, no hemos visto cambios, quizás no hemos tenido la oportunidad de experimentar cambios drásticos, aunque yo en mi testimonio les he dicho, yo del país donde yo vengo, Venezuela, he experimentado pues un cambio bastante brusco, ¿no? De las cosas que pueden pasar, que antes era imposible considerar que podrían haber pasado, que nos agarraron de sorpresa. Entonces, ese modelo de que todo es idealmente paulatino, pacífico y bueno y lento y correcto, ese modelo no es el correcto, no es el correcto. Fíjense, les voy a demostrar, les voy a poner un ejemplo aquí para ilustrar pues, en qué consiste ese continuismo. Imagínense ustedes que se encuentran a una cubeta, allí como lo podemos ver en el gráfico allí en la pantalla, una cubeta que está llena y que está pues debajo de un grifo que está goteando. Entonces, usted podría pensar que esa cubeta se llenó, ¿verdad? Poco a poco por el goteo de ese grifo, pues. O sea, el grifo estuvo goteando y goteando. Póngase ustedes que el grifo gotea una gota por segundo. Entonces, más o menos, le voy a decir lo siguiente. 20 gotas hacen 1 mililitro, más o menos por ahí, ¿no? ¿Está bien? No es exactamente, depende, las gotas varían de tamaño, eso sí, dentro de un rango, ¿no? Pero no todas las gotas tienen el mismo tamaño. Pero supóngase que 20 gotitas es más o menos un valor aproximado. 20 gotitas equivalen a 1 mililitro, lo que es lo mismo a un cc o centímetro cúbico. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces estaríamos hablando que para llenarse esa cubeta tardó, si es 1 litro, y son, si es 1 litro que dijimos que eran 1000 centímetros cúbicos y una gota tiene 20, un centímetro cúbico tiene 20 gotitas, entonces estaríamos hablando de 20.000 segundos. Si es una cubeta grande, por ejemplo, un cuñete, como se le decía o se dice en algunos países, allá en Venezuela se dice cuñete, aquí en Chile se dice tineta. Ok, si esa cubeta, tineta, cuñete, tiene 18 litros aproximadamente, o 20 litros, vamos a redondear 20 litros. Si tiene 20 litros estaríamos hablando de 20.000 por 20. 20.000 por 20 ya serían 400.000. ¿Está bien? 400.000 segundos.
Si dividimos esos 400.000 segundos entre 3.600, vamos a hacer una aproximación allí, ¿verdad? Si dividiríamos esos 400 litros entre 3.600, estaríamos hablando casi de 100 horas. 100 horas aproximadamente 4 días. ¿Está bien? 4 días. Estaríamos hablando de 4 días aproximadamente. O sea, esa cubeta tardó entonces 4 días en llenarse. Dígame usted que está allí, ¿usted pensaría que esa cubeta duró 4 días en llenarse? Eso es lo que usted, esa es la conclusión que usted llegaría, porque usted vio que sobre esa cubeta cae una gota cada segundo. Usted llegaría a la conclusión de que esa cubeta tardó 4 días en llenarse. ¿Usted no pensaría más bien que pudo suceder esto que está acá? Es lo correcto. A eso llamamos, a esta diferencia llamamos continuismo y a esta catastrofismo. O sea, porque es algo que pasó de repente. Entonces, nosotros entendemos por la Biblia, que la tierra vivió un tiempo de catástrofe. La catástrofe más grande, de las dimensiones más inmensas que podamos imaginarnos. No sabemos, no podríamos entender cómo es esa catástrofe. La Biblia nos narra acerca de ese fenómeno llamado el diluvio. El diluvio fue universal según lo que nos enseña la Biblia, y todos los animales allí perecieron, excepto algunos, me imagino, microbios, animales muy pequeños que sobrevivían en el agua, pudieron sobrevivir. Eso es lo que nos imaginamos. Excepto los animales, pues, que Noé llevó en el arca. Entonces, la vida nos enseña, pues, que la tierra padeció un tiempo de una catástrofe sin precedentes. De allí entendemos que salieron los fósiles, de allí entendemos que salió, antes se hablaba, hay que decirlo con claridad y de manera de denuncia, antes se hablaba de que el origen del petróleo y de la hulla, o sea, el carbón, eran procedentes de residuos orgánicos llamados mamíferos, animales, etcétera, reptiles en el caso del petróleo y vegetales en el caso de la hulla. Esa teoría cambió. ¿Pero por qué cambió esa teoría? Ahora se habla de una teoría abiótica del origen tanto del petróleo como de la hulla. ¿Por qué este cambio de esta teoría? Porque se dieron cuenta que, por ejemplo, si nosotros analizamos un pozo de petróleo, allí en el video que yo les mandé a ver a ustedes, el video del diluvio, yo allí hice una demostración allí de cuánto se necesitaría, cuántos animales se necesitarían en volumen para lograr que, aunque sea un pozo petrolero de los que están en Venezuela, que son los pozos más grandes del mundo, nada más el campo Junín tiene reservas probadas, ni siquiera estimadas, probadas, de 500.000 millones de barriles. Imagínense ustedes. 500.000 millones de barriles. Imagínense ustedes la cantidad. Nada más el campo Junín. Entonces, si usted calcula en base a esa cantidad de petróleo, se necesitaría allí un lago como el lago del Mar Muerto. Yo hice el cálculo, hice una comparación ahí en uno de los comentarios, porque estuve allí polemizando con un ateo. Lo pueden ver, busquen el diluvio allí, busquen mi nombre, Adolfo, allí, y vean el comentario que yo hice allí, en ese video del diluvio que yo les pedí que lo vieran. Haría falta un lago completo de animales muertos, un espacio completo de animales muertos como el lago de allá del Mar Salado, pues en Israel, el llamado Mar Muerto. Haría falta un espacio como ese lleno de animales completos para producir un pozo petrolero como ese que está allí en Venezuela, uno de los más grandes. Imagínense ustedes, ¿de dónde salen tantos animales?
Usted se imagina la locura de pensar que un animal se muere y que van formando cementerios. Es una locura pensar que un animal va a buscar, fíjense, o sea, se necesita más fe. Varios científicos avalan esto, defienden a capa y espada, pueden verlo allí en ese comentario que yo hice, el señor ateo que me confrontó allí. Él avala que habían cementerios de animales y que eso tenían una prueba científica. Entonces yo le pongo allí, bueno, pero ¿cómo es posible que un animal vaya a un cementerio? ¿Cómo es posible que un animal, cuando va a morir, antes de morir, se dirija a un cementerio? Entonces me salió allí que yo estaba especulando sobre su idea. Bueno, pero entonces explícame cómo. Es decir, tú me dices que estoy especulando, que tú no quisiste decir eso, porque yo le contesté, pues. Si tú dijiste que no quisiste decir eso de que un animal va a un cementerio, a un lugar específico para ya se morir, entonces, bueno, si es así, entonces tengo que suponer que son los otros animales que lo llevan en procesión. O sea, creer esas tonterías, creer esas tonteras. Realmente hay que tener más fe que creer que hay un Dios, honestamente. Entonces, allí lo pueden ver. A eso entonces nos referimos con lo que llamamos el catastrofismo. El origen del petróleo, el origen de la hulla, es uno de los ejemplos claros de que hubo, pues, en la Tierra un periodo, un momento, un fenómeno que acabó, pues, con toda la vegetación y con toda la fauna que había en ese tiempo. Y eso dio origen, pues, tanto al petróleo como a la hulla. ¿Por qué lo están negando ahorita? Bueno, porque se han dado cuenta de que están, de alguna manera, así como, ¿te acuerdan de lo que hablamos del Big Bang? Están dando crédito, de alguna manera, a que hubo una catástrofe en la Tierra. Y esa única catástrofe es la que está narrada aquí en el Génesis, en el capítulo 8. ¿Verdad? Allí tenemos la narración del diluvio. Entonces, claro, inventaron otra teoría con el fin de tratar de apartar, pues, dar esa posibilidad, porque estaban cayendo en una contradicción. ¿Y de dónde salió tanta hulla? ¿De dónde salieron tanto? ¿Y por qué no se forman estratos hoy? ¿Por qué se formaron esos estratos en el pasado? Ese petróleo se formó en el pasado y no se forma ahora. Si tenemos también, si los animales van a cementerios hoy también, o en un pasado, digamos, si ese petróleo tiene no sé cuántos millones de años según los cálculos de estos señores, basados en el continuismo, entonces, ¿por qué no se formó después más petróleo? Entonces, esas preguntas, esas incógnitas son las que llevan, pues, directamente a la respuesta clara, pues está en la Biblia, el diluvio. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos por el continuismo. El mismo apóstol Pablo, como les digo, lo resalta, perdón, el apóstol Pedro lo resalta. Increíble el apóstol Pedro aquí en segunda de Pedro capítulo 3. Fíjense lo que dice aquí al apóstol Pedro allí, lo ilustra muy claramente en el capítulo 3 de segunda de de Pedro, la segunda carta universal del apóstol Pedro. Dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen que todas las cosas han sido así mismo desde el principio, que lo que estamos viendo ahorita, eso se le aplica. O sea, si usted ve una cubeta que le está cayendo una gotita de agua, bueno, eso fue siempre desde el principio, eso es lo que están diciendo. Así ha sido siempre desde el principio, una gotita cayendo agua. No fue el caso que estamos viendo ahí, que fue un chorro que se abrió y se llenó. Y entonces, bueno, ¿cuánto tardó esa cubeta en llenarse? 4 días. ¿Cuánto tardó esta? Ni un segundo, o bueno, un minuto, ¿verdad? En llenarse una cubeta dependiendo del chorro. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ese mismo principio se le quiere aplicar, pues, a la topografía. Cuando vemos, por ejemplo, la cordillera más grande del mundo, más larga del mundo, que va desde aquí de Cabo de Horno, Chile, hasta allá hasta Venezuela. Imagínense usted, hasta Mérida. Incluso dice que
resucita, pasa por los llanos, se descansa y vuelve a resucitar otra vez en la zona central y termina por allá en Sucre, por ahí por esos lados. Entonces, si uno mide cuánto crece esa cordillera por año, dice que crece 1 centímetro por año de altura. Entonces yo digo, bueno, el pico más alto, aquí se dice cerro, no se usa esa palabra, tiene 7.000 metros. Entonces, bueno, calculo, bueno, 7.000 metros entre 1 centímetro y digo, bueno, no tiene tantos años, tantos miles de años, tantos millones de años. Imagínense ustedes. Entonces, ese mismo principio de la cubeta llenándose, goteándose poco a poco, se lo aplico también a la formación de las grandes, pues, de las grandes cordilleras, pues. Entonces, ese mismo principio quiero aplicárselo a todo el mundo, a todo lo que veo, de que todo fue como fue actualmente. Estos ignoran voluntariamente, como dice aquí, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que también, que proviene del agua, dice aquí, y por el cual el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces prevaleció anegado en agua. O sea, vuelve y toma lo del diluvio, o sea, toma dos situaciones completamente cambiantes de repente, repentinas, como es pues la creación. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, por su palabra, se creó de la nada, así como hablamos del Big Bang. ¿Está bien? Recuerdan que hablamos del Big Bang, que habían dicho qué es lo que decía la ciencia en ese tiempo, incluso nuestros mismos hermanos científicos. ¿Qué pensaba todo el mundo? Bueno, que el universo había existido desde toda la vida. Todo el atributo de eternidad, infinitud e inmutabilidad de Dios se lo habían atribuido al universo. Y de repente trataron de cubrir la verdad, de esconderla hasta que no pudieron y tuvieron que aceptar que el universo había tenido un principio. Imagínense ustedes. Y salieron después y dicen, hemos descubierto, ¿no? Cuando la realidad nos hemos equivocado por siglos, hemos estado equivocados por siglos. La Biblia tenía razón. Entonces, asimismo, pues, aquí se nos está hablando de dos cambios drásticos, ¿verdad? Cuando Dios creó el cielo y la tierra y luego cuando hubo el diluvio. Fueron dos cambios drásticos y eso formó, pues, eso da la apariencia que tiene nuestra tierra hoy actualmente. Se lo debemos, pues, a esos cambios repentinos, por lo cual ha pasado, pues, ha experimentado nuestro planeta. Bien, entonces, no solamente, sin embargo, fíjense, no solamente se aplica el continuismo a este tipo de razonamiento. Fíjense aquí, por ejemplo, las dataciones que hacemos a través de isótopos radiactivos, ¿verdad? El isótopo de carbono 14. Ustedes saben que el carbono normalmente es un carbono 12, ¿verdad? El número 6, en la tabla aparece como el número 6, 6 protones, 6 electrones, pero además de esos 6 protones tiene 6 neutrones. Pero hay unos carbonos que tienen 14 neutrones y entonces ellos tienden a equilibrarse y a tener la misma cantidad de protones que neutrones. Y entonces aparece el fenómeno que llamamos radiación, ¿okay? O decaimiento radiactivo, que se debe a una fuerza llamada fuerza débil, que también la hablamos la vez pasada cuando hablamos sobre las partículas. Entonces, ese decaimiento radiactivo supone muchas cosas. Vamos a ver que supone también el mismo esquema del continuismo. Supone que la cantidad de átomos, aquí dice lo siguiente, ¿no? Tenemos una cantidad de N núcleos radiactivos. No sabemos en qué momento, en qué tiempo decaerán, ¿verdad? Todos tienen la misma probabilidad de decaer. Ese es el principio sobre este decaimiento. Entonces, lo único que sabemos es que los números lo único que sabemos es que el número de decaimiento será proporcional al número de núcleos N. Es decir, estamos ante un problema de crecimiento, en este caso de crecimiento poblacional que obedece, como todos los problemas que implican población, a la ley exponencial o función exponencial. A través de esta función exponencial, esta ecuacioncita que llamamos ecuacioncita diferencial, resolvemos y obtenemos esta fórmula que está aquí. ¿Está bien?
Y con esta fórmula, una vez resuelta, entonces venimos y hacemos el siguiente cómputo. Decimos t igual a tau, que es el tiempo medio, el promedio de vida, ¿ok? Por el logaritmo neperiano de n0, que es la población inicial de una persona en la actualidad, y sobre el fósil que yo encontré. Entonces yo estoy partiendo otra vez que lo que es actual es lo mismo que pasó en el fósil. ¿Está bien? Entonces, fíjense, supone que el carbono 14 se fija en el cuerpo humano a través de la respiración y el consumo, que eso es verdad, lo cual a su vez lo adquieren a través de la fotosíntesis. Supone que cada hueso del cuerpo posee la misma cantidad. Fíjense, de eso no puede ser tan seriamente verdad, ¿no? No necesariamente. Supone que el material no se ha sometido a radiaciones externas, imagínense ustedes. Supone que la cantidad, o sea, puede haber habido radiaciones, incluso de parte accidentales, pues, por el sol, etcétera. No sabemos. Supone que la cantidad de carbono 14 es la misma durante todos los periodos de la Tierra, una parte por millar. O sea, siempre supone el continuismo, de que todo fue así como es hoy. Entonces, yo no puedo partir de que todas las cosas fueron así como es hoy. Es falso completamente. La vida media, ya lo hablé ahorita, ya verá, de un átomo de carbono 14 es de 8.033 años. Y el semiperiodo de vida, una cantidad de n átomos de carbono. Esto se refiere a una cantidad específica, ¿ok? Aquí hay un pequeño errorcito acá. Ok, se comparan las cantidades de carbono 14 de un animal o persona con vida n sub 0, ¿verdad? O sea, el actual. Se compara el actual con el del fósil que fue de hace años, ¿no? Y se supone que no, que es el mismo. Entonces, no podemos participar de esto. No podemos suponer que esto sea lo mismo. Esto es continuismo, ¿ok? Aquí hay algunas referencias sobre las medidas, ¿no? Que se han hecho con el carbono 14. Entonces, ustedes lo pueden buscar allí en Wikipedia. Pueden buscar en Wikipedia e informarse con más detalles allí sobre cuáles son precisamente esas asignaciones, ¿no? Que se le dan, esa referencia, ¿no? Que se le da al carbono. Ahí la pueden ver con más precisión, ¿no? Dice que el carbono tiene una precisión de 40 años, más o menos 40 años. Y es posible datar una muestra de menos de 10.000, o sea, más de 10.000 años no puede ser. No podemos datar, esto lo dice Wikipedia, imagínense ustedes, una enciclopedia que es, vamos a decirlo así, eh, parcial en este tema, en esta pugna entre ciencia y religión. Vamos a decir que es imparcial, que lo dudo, ¿no? Pero vamos a aceptarlo. Entonces, pero fíjense que ellos dan un valor más o menos moderado, pues, conservador. El tipo de calibración, cómo se calibra, todo eso está aquí en esta parte, ¿no? Bien, algunos ejemplos, incluso pone aquí algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto a esta parte de lo que es el método que usamos para datar y para estimar el tiempo de un fósil, la antigüedad de un fósil y la misma antigüedad de la Tierra. Entonces, ya lo hemos visto, ya ustedes pueden tener una visión más crítica sobre el método que se usa pues, para hacer estas dataciones. Bien, entonces, otro principio que nosotros debemos tomar en cuenta, otras leyes que también debemos sopesar a la hora de hablar de la evolución, de evaluar esta cuestión de la evolución, esta teoría de la evolución. Fíjense, es también lo que nosotros llamamos la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Como ustedes pudieron ver en el video pasado, la evolución supone, ¿verdad?, que nosotros partimos de un ancestro común.
de un mismo ancestro, que es la célula esta que ya vimos en el principio. Y que esta célula entonces fue evolucionando, entonces, y fue haciéndose cada vez más compleja, fue uniéndose unas células con otras y se hicieron más complejas. Entonces, fíjense, primero, hay que decir lo siguiente. Cuando Darwin estipuló su teoría de evolución, los microscopios que existían en ese tiempo no tenían tanto poder de multiplicación como los que tenemos hoy. Lo máximo que llegaba un microscopio en ese tiempo, el más avanzado de su tiempo, que dudo que Darwin haya tenido uno, era 500, los más avanzados, los que estaban de vanguardia. Entonces, ustedes pueden leer la vida de Darwin. ¿También? Darwin estudió en la universidad, en varias universidades, pero finalmente se graduó de teólogo y versado pues, en ciencias naturales. En una universidad, imagínense Cambridge, una universidad cristiana, procedente de Oxford. Bien, entonces pueden tener la seguridad de que si el señor Darwin, algunos científicos dicen esto, alegan esto, que si Darwin hubiera tenido un microscopio potente y hubiera visto la complejidad que hay en una célula, porque es que lo que te dicen los evolucionistas. Los evolucionistas te van mareando con esto que está aquí, con lo mismo que hicimos de la ilustración aquella de la cosmovisión del oscurantismo, ¿verdad? La tierra plana, los elefantes y la tortuga. Ellos te van diciendo esto aquí, ¿verdad? Te van poniendo aquí, no, el hombre viene del mono, el mono viene del chimpancé y así te van a tener, hasta que te llegan hasta aquí, ¿verdad? Como cuando yo les decía a ustedes que uno estudiaba en la universidad y veías matemática 1 y tú decías, bueno, pero ¿qué sirve matemática 1? ¿Qué es requisito de matemática 2 y física 1? Y cuando estabas en matemática 2, tú dices, bueno, ¿y para qué es matemática 2? No, es requisito de física 2 y de física 2 y matemática 3. Y así te iban, bueno, aquí también es lo mismo, pues. Aquí entonces ellos te llevan hasta te llegan a este animal microcelular, ¿no? Y te dicen, no, de aquí venimos nosotros. Pero entonces tú dices, bueno, pero ¿de dónde viene este? Entonces ahí es donde usted lo va a pasar mal. Pues si usted pregunta dónde viene ese, no, eso es, no, porque eso es chiquitito allí y eso es una cosa redondita allí con algo que lo cubre. Eso es lo más sencillo, eso sale sin solito. Pero cuando se inventa el telescopio electrónico y se empieza a ver la complejidad de los mecanismos que hay dentro de la célula, incluso dentro, no dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, se dan cuenta que esto no pudo ser formado por evolución. Entonces es donde entra la ley de la termodinámica, las leyes de la termodinámica. Hubo un señor, el señor Carnot, creo que fue el que enunció esta ley de la segunda ley de la termodinámica. Ellos estaban estudiando cómo hacer que un motor tuviera el mayor rendimiento. Saben que los motores tienen un rendimiento muy bajo, producen mucho calor. El motor de gasolina usa el 20% del poder energético que tiene la gasolina, por ejemplo, o la benzina, como dicen en otras partes. Entonces, ellos en esa búsqueda hallaron que los sistemas no pueden ir de un sistema de menor orden a mayor orden. ¿Okay? O sea que los sistemas, a medida que evoluciona, un sistema aislado, cuando evoluciona en el desorden, se desordena. ¿Okay? Todo lo que está constituido en orden se desordena y eso es lo que hace que para nosotros, eso es lo que nos obliga a nosotros que para enfriar un objeto yo tengo que gastar energía y no y más que para calentarlo. O sea, yo por ejemplo, por decirlo así bien claro, la tecnología para calentar es muy sencilla y en cambio la tecnología para enfriar es muy compleja. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de violar este principio de la segunda ley de la termodinámica. Vamos en contra de la segunda ley de la termodinámica y tengo que hacer algo complejo, muy sofisticado, muy intervenido para lograr revertirla. Entonces, bueno, que no sería revertirla, sino, bueno, lograr un proceso que
que acorde con la misma ley de la termodinámica, bueno, logre el objetivo que queremos, ¿no? No se trata de contradecir la ley. Entonces, fíjense, esa segunda ley de la termodinámica reza pues para que nosotros no podamos ir de un sistema, si el sistema está aislado, de unas partículas que están en una posición, en una organización, a una organización mayor. ¿Está bien? Siempre va a haber un desorden. Si no hay alguien que ordene, ¿qué pasa si no hay alguien que ordene en su casa? Bueno, la casa va a ir en desorden. Tiene que ir alguien razonar, alguien aplicar un algoritmo inteligente para que haya orden, alguien de afuera, para que lo que está aquí adentro esté en orden. Esa es la realidad. Eso, hay una ley física que vela para que eso sea así, que reza para establecer ese principio. Entonces, no podemos entender cómo las moléculas vinieron y se ordenaron y se organizaron para formar una célula. Imagínese usted que por casualidad, por la selección natural, que es el sistema, el criterio más brutal, digamos, absurdo, a través del cual un proceso se va a ir mejorando. Usted piensa que la brutalidad, la violencia, la viveza, el querer luchar contra otro y matarse unos a otros, ¿usted cree que eso puede dar una mejora? O sea, es una contradicción completa. Es una contradicción de que los animales luchando por sobrevivir, entonces de repente salga el Homo sapiens y diga, oye, mira, yo te voy a ayudar. Oye, mira, vamos todos juntos a salir adelante. Es una cosa completamente loca, ¿ok? ¿De dónde sale la moral? ¿De dónde sale la conciencia? Estas cosas jamás podrá explicar la evolución y van en contra del mismo principio evolucionista. Van en contra. Porque tú no puedes pensar que un Homo sapiens que viene de un animal que está luchando por matarse con unos con otros, para poder, bueno, también estamos, en cierto modo, estamos haciendo lo mismo hoy en este tiempo moderno, ¿verdad? En cierto modo sí podemos decir que estamos haciendo eso, ¿no? Pero hay los casos, ¿verdad? Hay los casos. Es imposible, pues, que el producto final contradiga toda la ética inmoral, bueno, no sería ética en este caso, sería toda la conducta inmoral que viene de esa cadena y entonces salga un producto que contradice que es contrario a toda esa cadena. Imposible. Entonces, esto es lo que llamamos la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Y reza para que establece, pues, que un sistema no puede ir de una menor complejidad a una mayor complejidad por su cuenta, por sí solo. Tiene que haber un agente que intervenga. Entonces, desde allí, pues, ya desde ese principio de que los átomos y las moléculas se hayan organizado para formar una célula es falso completamente. Entonces, el decir que no, que que era el principio del evolucionista, los evolucionistas que decían en ese tiempo de dar, bueno, que esa célula era una cosa muy sencilla y eso se podía formar solo, pero ya en este tiempo, cuando vemos esa cosa sencilla, que no es nada sencilla, que es todo un universo de complejidad, entonces ya es imposible decir, esto se formó solo por cuenta propia, incluso violando la ley de la termodinámica. Entonces ya entendemos de por sí que esta teoría, que además que no es científica porque ya hemos dicho que no permite no permite que se le interpele, no permite y los mismos que promueven pues esta teoría son personas recalcitrantes, son personas que impiden que de alguna manera se les confronte con algún error de la teoría y son completamente ortodoxos en esa creencia que ellos tienen y jamás van a permitir que haya algún mecanismo que las filtre, que las evalúe, que las contradiga. No van a permitir eso porque ellos mismos ya han creado toda una estructura en la cual se han blindado para ridiculizar, para maltratar, para desterrar del mundo científico, señalarlo, estigmatizarlo, echarlo fuera, aplicarle ostracismo científico a cualquiera que los contradiga, de entre ellos mismos, incluyendo ateos, como ya lo hemos dicho. Entonces, tengamos pues
cuidado. Entonces, ahí vemos claramente las teorías de hoy, como ya lo dije la vez pasada, ¿qué es lo que están proponiendo? Bueno, están proponiendo que la vida está en otro planeta. ¿Qué van a decir? Están buscando la manera de hallar vida en Marte. Ya tienen no sé cuántos meses la misión esa que fue la última misión que fue allá, el robot este mecánico que fue allá con el helicóptero que tienen ahí, el dron que tienen allí. Tanto por parte de los norteamericanos como por parte de los chinos, buscando la manera de decir que hubo vida en Marte, buscando siquiera un residuo, un virus, un fósil de un virus, algo así, para decir, no, si hubo vida en Marte, porque aquí hallamos un virus, una proteína así asado, y entonces no, si hubo vida en Marte, pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios que no se han puesto a inventar como el señor que vino y falsificó un cráneo de un ser humano y para decir que ese era el labón perdido, ¿no? Por lo menos no han hecho eso. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, han sido honestos para no gritar y decir, encontramos vida en Marte. No ha habido esto. Entonces, esta es la realidad, pues, esto es lo que tenemos acerca de la evolución. Con esto, pues, terminamos ya este curso de apologética científica. Bueno, no me queda más nada por decirles acá. Bueno, lo que pueden ver allí, como les dije, como les hice énfasis del modelo cosmológico del oscurantismo, no me queda más decirles que estamos en presencia de el oscurantismo más grande que jamás haya existido. Inclusive porque hemos dejado la Biblia, inclusive las iglesias han dejado la Biblia completamente, se han apartado de la Biblia, han dicho que la Biblia es tinieblas también, lo mismo que pasó pues en el tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. Estos, bueno, no solamente prohíben leer la Biblia, sino que estigmatizan con imágenes pues, negativas, con íconos negativos, detestables a las personas que leen la Biblia, diciéndole que los que leen la Biblia son fariseos, que esto era sombra de lo que había que venir y cosas más que podemos escuchar también en las iglesias. Y no estoy hablando de los mormones, de los testigos de Jehová, no, en cualquier iglesia evangélica puedo escuchar ese mismo discurso. Entonces, estamos viviendo pues ahorita, en este tiempo, y es mi advertencia final sobre este tema de la apologética. Estamos viviendo el oscurantismo científico. Usted que tiene la verdad o quiere tener la verdad está en la palabra de Dios. Luche por esa verdad. Sea un héroe hoy, luchando por esto que es verdad, llevándolo, promoviéndolo, difundiéndolo a otros también. Sea usted parte de esos héroes y heroínas que necesita el mundo para sacar a nuestra sociedad de estas tinieblas en que se halla en estos últimos tiempos, en plena modernidad del siglo XXI. Increíble. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad.